Dios les bendiga. Vamos a desarrollar en este día el libro de Sofonías. Son nada más 3 capítulos el libro de Sofonías y el texto clave es el verso capítulo 1:14 y dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Esa marca la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Ese es el texto clave del 1:14. Dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Esa marca la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Gloria a Dios. Son 3 capítulos, ¿verdad? La frecuente repetición de la frase el día del Señor. Hay una repetición de esa frase en este libro de Sofonías. En este libro, pues, de una sola vez nos sugiere un mensaje de juicio, porque cuando habla del día del Señor, es un día de juicio, pero tiene también un mensaje de restauración. El libro de Sofonías también tiene un mensaje de restauración. El, Gloria a Dios. Vamos a leer, dice 1:1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Verso 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Gloria a Dios. Bueno, en esto que hemos leído juicio, ¿verdad? Pero se menciona el rey Josías. Vamos a hablar algunos detalles de este rey Josías. Cuando el reinado de Josías llegó, después de haber, esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 22. Este rey es el último buen rey de Israel, porque la mayoría de los reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Pero este rey Josías empezó a reinar de 8 años de edad, un niño, ¿verdad? Por supuesto que tenía personas que lo dirigían, ¿verdad? El sacerdote y otras personas lo dirigían. Pero entonces después la palabra dice que cuando ya él tenía 16 años, ¿verdad? Ya podía decidir por sí mismo. Decidió seguir el camino de David, del rey David, ¿verdad? En hacer lo bueno delante de Dios. Dice, después de haber pasado varios reinados perversos, antes que él había reinado el impío Manasés por 50 años, y el espíritu de profecía, imagínense 50 años reinando este rey Manasés perverso. Dice que el espíritu de profecía había cesado en el pueblo. Había cesado ya y adormecido, ya no existía eso. Al llegar Josías, ese monarca, empezó la gran reforma. Lo que tenemos que recordar del rey Josías es que empezó a reinar de 8 años de edad. De 16 años él decidió, ¿verdad?, hacer lo que agrada a Dios, hacer lo bueno y seguir el camino del rey David. Y tenemos que recordar que él empezó la gran reforma. Podemos mencionar los siguientes aspectos de Josías. Obedeció a Dios en todo, decidió seguir el ejemplo de David, ¿verdad? Comenzó a quitar todos los altares que el impío Manasés había levantado, en los que el pueblo adoraba a Baal. Imagínense, el pueblo escogido de Dios adorando a Baal, a los Baales, ¿verdad? ¿Cómo no iba la ira de Dios a derramarse? El rey Josías quitó las imágenes, los ídolos, ordenó que los destruyeran hasta hacerlos polvo
y luego esparcieron el polvo sobre las tumbas de aquellos que habían ofrecido ese sacrificios. Fíjese, a esos dioses. Después mandó a quemar, oiga bien, los huesos de los sacerdotes. Mandó a quemar los huesos de los sacerdotes y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al final destruyeron esos altares. Esto mismo hizo Josías en todo Israel y en Judá. Y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos, ¿verdad? Encontramos esta historia en 2 de Crónicas 33-34. Josías destruyó, dice la escritura, todos los odiosos ídolos que habían en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Josías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados, ¿verdad? Porque tenemos que recordar, ¿verdad? Que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios y pues por ende ellos tenían que adorar a Jehová, un solo Dios, pero ellos se volvían a la idolatría. Por eso vemos todas estas historias donde Dios, ¿verdad?, les manda juicio. El autor de este libro, Sofonías, es pues Sofonías, ¿verdad? Dice que en el verso 1 habla de su descendencia, dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea que él trata, expone su descendencia hasta el rey Ezequías. El rey Ezequías había sido su bisabuelo. ¿Quiero ver? Sí, su bisabuelo. Este libro tiene 3 secciones. Una, advertencia de juicio. La segunda, advertencia de juicio. En la segunda sección, llamamiento al arrepentimiento. Y la tercera sección, una promesa de restauración. Vamos a leer una advertencia de juicio. Un juicio impetuoso y destructivo es anunciado, ¿verdad? Lo leí, dice en el 1:3, destruiré los hombres y las bestias, las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Una profecía de destrucción de la idolatría, ya leí algunos aspectos, ¿verdad?, que el rey Josías hizo en ese tiempo, cumplida en el reinado de Josías. En el verso 7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Habla en el verso 7 del castigo venidero de Judá y expone bajo la figura de un sacrificio. En el verso 8, las víctimas representan al pueblo y los huéspedes a los invasores caldeos. Caerá sobre todas las clases el castigo, sobre los gobernantes, sobre los hijos, sobre los mercaderes los mercaderes que viven en lujo e indiferencia. Del 14 al 18 dice así, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, oiga bien, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Mire, en esta profecía, imagínese, se cumple, ¿verdad? Se cumple
Dios cumple el juicio y dice en el 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mire, desde el 13 hasta el 18 podemos ver un juicio, ¿verdad?, que se cumplió en aquel entonces, y podríamos también mencionar, ¿verdad?, que se cumple cuando Dios manda juicio sobre otras naciones. Yo puedo leer aquí que habla de las altas torres, ¿verdad? Podría parecerse a lo que sucedió en Nueva York, en las Torres Gemelas, porque dice, mire, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, dice, porque pecaron contra Jehová. En el 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Gloria a Dios. Preciosa la palabra de Dios, porque la palabra se cumple. La palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Es verdadera. Bendito sea Dios. Vemos que iba a caer sobre todos ese juicio. Ahora, en la segunda sección hay un llamamiento de arrepentimiento. En el 2:1, porque Dios da las palabras a nosotros para tomarlas y ir delante de Él con las palabras que Él nos da. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Gloria a Dios. Vemos que, ¿verdad?, en la segunda sección hay un llamado al arrepentimiento. Podemos leer el 3:7, que dice, dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlo, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Mire qué tremendo. Gloria al Señor. Hay un llamado para el arrepentimiento. Dice aquí que congregará todas las naciones, todos los reinos, para derramar sobre todos ellos juntos el ardor de mi ira por el furor de mi celo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se arrepientan. En la segunda sección es un llamamiento al arrepentimiento, una exhortación al justo para perseverar en mansedumbre y justicia para ser guardado del mal. Dios nos llama a nosotros al arrepentimiento, ¿verdad? Nos llama también a practicar la mansedumbre. Gloria a Dios. Hacer justo juicio en nuestra vida nos llama, porque cada lectura y cada palabra que leemos es para nosotros los hijos de Dios. Dice en el 2 voy a leer el 2:4 al 15, con más seguridad al ver los juicios sobre las naciones. Aquí hay nombres de naciones. Dice Gaza, está mencionando Ascalón, Asdod en el 4, Ecrón, gloria a Dios. Y dice en el 5, hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Gloria a Dios. Será aquel lugar, el 7,
para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ahí vemos palabras de restauración. Jerusalén no escapará, porque ha dejado de escuchar mediante la suerte de esas naciones, ¿verdad? Jerusalén no escapará porque el pueblo ha visto cómo, ¿verdad? Dios ha mandado juicio a todas las naciones, pero dice que Jehová no escapará. También vemos una promesa de restauración, el capítulo 3, y es el último capítulo. Dice 3:1, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. El juicio de las naciones en los últimos días será seguido por su conversión y la institución de la adoración universal de Jehová. Jehová purificará a Israel de quienes descansan orgullosamente en su justicia propia por causa de su privilegio de ser el pueblo escogido, vea, el pueblo que Dios ha hecho pacto con ellos y purificado Israel de sus pecados. Entonces será una nación humilde y santa y confiada en Dios. Este es cumplimiento para el futuro. Jehová quitará su mano castigadora de Israel, bendecirá al remanente, ¿verdad? Los que le hayan al final recibido y aceptado, castigará a los enemigos de Israel y morará en medio de una nación restaurada y exaltada. Mis amados, al final de los tiempos, la nación de Israel será la nación sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que reinará en el reino del milenio. Él reinará en ese tiempo, ¿verdad? La sede es Jerusalén y esa nación será la nación que gobernará a todas las naciones. Preciosa la palabra de Dios. Que se nos quede grabado el día Sofonías, el día de la ira de Jehová. Bendito sea Dios. Y podemos leer verso por verso, ¿verdad? Y entender la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida. Así que, mis amados, voy a leer el verso 17 porque lo tengo aquí subrayado. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bendito sea Dios. Dice el verso 20, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios se gloriará, se glorificará en su pueblo Israel. Así que nosotros como hijos de Dios, bendigamos siempre ese pueblo, oremos por ese pueblo, amén, porque somos llamados a eso. Y cada palabra que nosotros leamos en las Sagradas Escrituras, apliquémosla a nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.